La historia del orgasmo masculino es un fascinante recorrido que atraviesa épocas y culturas, desde los primeros mitos y creencias, hasta el desarrollo de la medicina moderna y la neurociencia. Este fenómeno, esencial en la reproducción humana, también ha sido fuente de mitos, misterios y tabúes. A continuación, te presento un relato más extenso y detallado de la evolución del conocimiento sobre el orgasmo masculino, ilustrado con ejemplos históricos, mitológicos y científicos. 1. El orgasmo en las primeras civilizaciones. El orgasmo masculino fue tratado con una mezcla de reverencia y curiosidad en las primeras civilizaciones de la humanidad. En la Mesopotamia, los mitos de creación relacionaban el semen con la fertilidad y el poder divino. Uno de los relatos más antiguos es el de la diosa sumeria Ninhursag, quien, al asociarse con Enki, el dios del agua y la sabiduría, le dio el poder de fecundar la tierra y las cosechas mediante su semen. Aquí, el orgasmo masculino era visto no solo como un acto biológico, sino también como un fenómeno con poder espiritual y cósmico. En el antiguo Egipto, el mito de Atum, uno de los dioses primordiales, incluye una escena clave donde él se masturba y eyacula para crear a los primeros dioses, Su, el aire, y Tefnut, la humedad. Esto revela cómo en la cosmogonía egipcia, el acto de la eyaculación masculina se consideraba creador de vida, una fuerza fundamental en la estructuración del universo. La autoestimulación y el orgasmo masculino eran vistos como fuentes de poder divino. 2. Grecia y Roma. Filosofía, medicina y placer. Durante la Grecia clásica, los filósofos y médicos comenzaron a estudiar el cuerpo humano con un enfoque más racional. Hipócrates, considerado el padre de la medicina, creía que el semen era el fluido vital que daba vida, y que su acumulación en el cuerpo masculino generaba la necesidad de liberación a través del orgasmo. Según su teoría de los humores, el cuerpo humano necesitaba mantener un equilibrio entre distintos líquidos corporales, y la eyaculación era una forma de mantener ese balance. Aristóteles, por otro lado, centró sus estudios en la biología y propuso que el semen contenía una esencia vital, que era transmitida durante el acto sexual y que permitía la creación de nueva vida. Aristóteles pensaba que el orgasmo masculino y la eyaculación eran esenciales para la reproducción, ya que el semen llevaba la forma del niño, mientras que el cuerpo femenino proporcionaba la materia para la gestación. En la Roma antigua, aunque la cultura adoptó gran parte del pensamiento griego, la sociedad romana era mucho más permisiva en términos de prácticas sexuales. El orgasmo masculino era buscado no solo por razones reproductivas, sino también por placer. Los escritos eróticos de autores como Ovidio y las numerosas representaciones artísticas y escultóricas de escenas sexuales revelan una apreciación abierta del placer sexual. La práctica de la masturbación masculina era común y no estaba socialmente estigmatizada. 3. Edad Media. Tabúes y represión. Con la llegada del cristianismo en Europa, la visión del sexo y del orgasmo masculino cambió radicalmente. La Iglesia Católica promovió la idea de que la función principal del sexo era la procreación dentro del matrimonio, y cualquier otra manifestación de placer sexual era vista como pecaminosa. Los líderes religiosos como San Agustín condenaron la lujuria y el orgasmo como pecados contra la castidad, y la masturbación fue catalogada como un acto inmoral que desviaba la sexualidad de su propósito natural. Durante la Edad Media, la medicina estaba influenciada por las enseñanzas de Galén, quien había heredado muchas de las ideas hipocráticas sobre el equilibrio de los humores. Según Galén, la acumulación de semen en el cuerpo masculino podía generar desequilibrios que causaban enfermedades, lo que reforzaba la creencia de que el orgasmo era necesario para mantener la salud física. Sin embargo, la doctrina cristiana dominante condenaba cualquier acto sexual fuera del matrimonio o que no tuviera como objetivo la procreación. 4. El Renacimiento. Un resurgimiento del cuerpo. El Renacimiento, con su redescubrimiento de los textos clásicos y su creciente interés por el cuerpo humano, trajo consigo una renovación del interés por la sexualidad. Artistas como Leonardo da Vinci comenzaron a realizar estudios anatómicos detallados del cuerpo humano, incluyendo los órganos sexuales. Los avances en la medicina y la anatomía permitieron un entendimiento más claro de las funciones biológicas del orgasmo masculino. Uno de los avances importantes durante este periodo fue el trabajo de Andreas Vesalius, quien, mediante disecciones, comenzó a estudiar la anatomía humana de manera sistemática.
Aunque su enfoque principal no era la sexualidad, sus investigaciones sobre los órganos reproductores masculinos sentaron las bases para futuros estudios médicos. La masturbación y el orgasmo, aunque todavía considerados moralmente sospechosos en ciertos sectores, comenzaron a ser vistos más como fenómenos naturales que como fuente de pecado. 5. Siglo XIX. Freud y la psicosexualidad. El final del siglo XIX y principios del XX marcó un cambio profundo en la comprensión del orgasmo masculino con la llegada de la psicología moderna. Sigmund Freud, el famoso neurólogo austríaco, desarrolló la teoría del psicoanálisis y propuso que el impulso sexual, la libido, era una de las fuerzas más poderosas que impulsaba el comportamiento humano. Freud sostenía que el orgasmo masculino no era simplemente un acto biológico, sino también un reflejo de los conflictos psicológicos internos y el desarrollo emocional. Freud sugirió que los hombres, al igual que las mujeres, experimentaban una variedad de etapas de desarrollo sexual, desde la infancia hasta la madurez, y que el orgasmo jugaba un papel clave en la resolución de estos conflictos internos. Sus ideas sobre la represión sexual, el complejo de Edipo y la sublimación contribuyeron a cambiar la forma en que se veía el orgasmo en la sociedad, pasando de ser un simple acto físico a un fenómeno psicológico complejo. 6. Siglo XX. Revolución sexual y ciencia. En la segunda mitad del siglo XX, el trabajo de investigadores como Alfred Kinsey y Masters y Johnson cambió radicalmente la forma en que el orgasmo masculino era entendido y estudiado. En su libro Human Sexual Response, 1966, William Masters y Virginia Johnson realizaron estudios de laboratorio sobre la respuesta sexual humana y documentaron con precisión las fases del ciclo de respuesta sexual masculina: excitación, meseta, orgasmo y resolución. Describieron el orgasmo masculino en términos biológicos, mostrando que consistía en dos fases: la emisión del semen y la eyaculación. Sus estudios también revelaron que la experiencia del orgasmo no era uniforme y que muchos hombres experimentaban una variedad de respuestas psicológicas y físicas. Además, identificaron diversas disfunciones sexuales, como la eyaculación precoz y la disfunción eréctil, abriendo las puertas a una mayor comprensión médica y terapéutica de los problemas sexuales masculinos. Durante la revolución sexual de los años 60 y 70, el orgasmo masculino, junto con la sexualidad en general, se convirtió en un tema de debate abierto y público. Libros como el Informe Kinsey y la sexualidad masculina contribuyeron a normalizar la conversación sobre el orgasmo, el placer y la diversidad de experiencias sexuales masculinas. 7. Siglo XXI. Neurociencia y nuevas perspectivas. En la actualidad, los estudios sobre el orgasmo masculino han pasado de ser puramente físicos a incluir aspectos neurológicos y psicológicos. La neurociencia ha revelado que el orgasmo masculino activa áreas del cerebro como el sistema límbico, el hipotálamo y la corteza prefrontal, que están asociadas con el placer, la recompensa y el control emocional. La liberación de neurotransmisores como la dopamina y la oxitocina durante el orgasmo provoca una sensación de bienestar y satisfacción que refuerza las conductas sexuales. Hoy en día, también se ha expandido el estudio de las disfunciones sexuales masculinas y su tratamiento, desde la terapia psicológica hasta el uso de medicamentos como el sildenafil, Viagra, que ha transformado la manera en que se aborda la salud sexual masculina. Conclusión: a lo largo de la historia, el orgasmo masculino ha sido interpretado de múltiples maneras, como una fuerza creadora en la mitología, un acto natural en la biología, un pecado en la moral religiosa y un fenómeno complejo en la psicología y la neurociencia modernas. Esta evolución refleja los cambios en la percepción de la sexualidad, el cuerpo y el placer en la sociedad, y sigue siendo un tema de interés tanto para la ciencia como para la cultura contemporánea.